Y bueno, vamos a ver un poco rápido los trastornos del ácido base. Son pocos, pero obviamente tienen sus componentes bastante particulares entre sí. Y pues evidentemente hay que entenderlos todo con una base bioquímica, porque esto es pura bioquímica. Entonces, primero hay que entender unos temas, las definiciones esenciales, lo dice el libro, que son, que es un ácido. Lo dije en el video pasado, recuerdo, pero un ácido, bueno, dependiendo de la definición, porque Lewis dice una cosa, Bronsted y Lori, En el libro tomamos la definición de Bronsted y Lori. Bronsted y Lori define un ácido como una sustancia con la capacidad de, o que tiene la tendencia a perder un ion hidrógeno. Un ion hidrógeno, ¿Se entiende? Entonces, ¿esto qué va a provocar? Al perder un ion hidrógeno, ¿qué es lo que sucede? Esto es orgánica, química orgánica. ¿Qué es lo que sucede? Pues se nos va a formar una base conjugada. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? Muy acorde al tema, el ácido carbónico. Entonces, para ponerlo de ejemplo, el ácido carbónico, vamos a tenerlo y recordemos que posee una interconversión espontánea con el bicarbonato y un hidrogenión. Entonces, esto tiene la importancia o tiene la relevancia bioquímica de que esto, al tener el ácido carbónico, al tener una mayor cantidad de hidrogeniones, tiene una mayor tendencia a perderlo y formar su base conjugada. Eso es a lo que nos referimos. Entonces, vamos a ver que la acidemia y la alcalemia también son importantes. Acidemia en sangre. Y pues la acidemia es un aumento de la concentración de los hidrogeniones. O sea, un descenso del pH. Estos corchetes, siempre lo digo, son símbolo de concentración. Perdón, esto es un aumento, no es al revés. Un descenso de la concentración de los hidrogeniones, por lo tanto un aumento del pH. Entonces, ¿cuál entonces es una alcalosis y una acidosis si no es la disminución de la concentración del hidrógeno y el otro, y viceversa respectivamente? La acidosis es el proceso que va a conducir a la acumulación de iones. Entonces, la acidosis es un proceso de acumulación. ¿Y qué es lo que va a hacer la acidosis? Lo inverso. Proceso de disminución. ¿Disminución de qué? Pues, ¿cuál es el principal regulador del pH o el principal ion del pH? Pues el ion hidrógeno. Aquí estamos. Ya con esto quedamos. Obviamente, aquí esto es básico para comprender el tema. Y aquí ya nos vamos a ir a los trastornos del ácido base. ¿Cuáles son los principales trastornos? Pues recordemos que se divide en respiratorios y metabólicos. Entonces va a haber una acidosis y una alcalosis respiratoria y una acidosis y una alcalosis metabólica. Pues el componente respiratorio de los trastornos se van a dar esto es muy importante, por la presión del CO2. La presión parcial del CO2 va a determinar un trastorno respiratorio. En cambio, la metabólica se va a determinar por la concentración del bicarbonato. ¿Por qué? Recordemos cuáles son los componentes metabólicos y respiratorios de la regulación ácido-base. El componente metabólico principal va a ser el ion bicarbonato, pero recordemos que hay otros como la hemoglobina, las proteínas y los fosfatos, perdón. ¿Cuál es el componente respiratorio? Son los pulmones. Los pulmones, ¿cómo van a regular el pH? Mediante la ventilación y la excreción o
o la salida del dióxido de carbono. Entonces, vamos a ver los cuatro poco a poco. Entonces, también hay que entender que pues cada uno de estos procesos no va a suceder independientemente. O sea, si hay una alcalosis respiratoria, el metabolismo no va a actuar. No, eso es ilógico. Entonces, sí va a existir una relación entre estos dos sistemas metabólicos y respiratorios para compensar las deficiencias. Entonces, la acidosis respiratoria es un trastorno que se da muy común en EPOC. Es la causa más frecuente. Entonces, vamos a ver que en estos casos vamos a ver un incremento de la presión parcial de dióxido de carbono, y este es el cambio primario. Vamos a decir que este es el cambio primario. ¿Cómo se va a compensar? ¿Cuál es la compensación? La compensación a nivel del cuerpo. ¿Qué es lo que podemos pensar? Al haber un componente respiratorio descontrolado y pues sin la capacidad adecuada de desechar ese dióxido de carbono, lo que podemos pensar es que va a aumentar la síntesis de bicarbonato y también el bicarbonato plasmático. Entonces todo esto va a estar componiendo la acidosis respiratoria. Entonces, la causa más común es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también se puede dar por una crisis de asma. Y pues cuál es el síntoma que nos suele acompañar? Pues la acidosis va a ser va a ser hipoxia. Entonces también podemos decir que uno de los cambios va a ser la disminución de la relación o de la presión parcial del oxígeno molecular. Esto es brevemente lo que sucede con el, em, con el componente, con la acidosis respiratoria. Y ahorita vamos a ir a los otros. Entonces, la acidosis metabólica, siguiendo con las acidosis, pues, ¿cuál es el ejemplo más común? Sabemos que es la cetoacidosis diabética. Cetoacidosis sí, diabética, que es por el exceso de cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos pues tienen ese componente ácido. Y vamos a ver cuál sería el cambio primario. Cambio primario, vamos a ver que si al ser metabólico, ¿cuál va a ser entonces el primer cambio que vamos a observar? El descenso del bicarbonato plasmático. Entonces el descenso del bicarbonato plasmático nos va a dar la pista, por así decirlo, de qué es lo que estamos viendo en realidad. ¿Cuáles van a ser nuestros mecanismos de compensación? Lo mencioné en el anterior video, que es una hiperventilación. Entonces, ¿qué es lo que va a querer hacer el cuerpo? Va a querer disminuir los valores de la presión del CO2, que obviamente esto se describe con una hiperventilación. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a empezar a notar un patrón de que, de que en la acidosis metabólica, el componente que va a fallar es el componente metabólico. Al fallar el componente metabólico, el componente respiratorio va a querer hacer una compensación de esta falta o de estos problemas que están a nivel metabólico. Y lo mismo en el anterior. Vimos que la compensación se da a nivel del componente metabólico en los problemas respiratorios. Y pues la acidosis
No solo puede aparecer, obviamente, por la diabetes, también puede ser por una acumulación de ácido láctico, una lactemia, no recuerdo bien el término, pero también en el ejercicio extremo. Y pues por un incremento del ácido láctico. Entonces, em, en circunstancias normales, pues cuando se genera mucho de este componente, de este ácido láctico, pues, por ejemplo, una hipoxia, la acidosis láctica puede ser un peligro para la vida. Esto es en situaciones un poco más complicadas. Entonces, en un shock circulatorio podemos ver que el ácido láctico no se procesa naturalmente como lactato y como compuesto gluconeogénico. Pero bueno, la acidosis metabólica puede surgir en insuficiencia renal también. ¿Por qué? Porque es parte del componente metabólico, que lo voy a poner como causas. Entonces, la enfermedad renal o la insuficiencia renal. La insuficiencia renal también va a ser una causa o un problemita. Va a ser una causa o un problema, pues porque naturalmente vamos a ver que pues el riñón, si no tiene la capacidad de hacer o sintetizar suficiente bicarbonato, va a descender naturalmente su valor plasmático, su concentración plasmática. Y también esto, pues la insuficiencia renal no es solamente por la producción em, de, de bicarbonato, sino también porque no puede sacar los ácidos volátiles, no volátiles, como el sulfúrico, el fosfórico, etcétera, etcétera. Entonces, no puede sacar los ácidos no volátiles. Y vamos a ver, esto también se me olvidó mencionar, estos cambios, ¿en cuánto tiempo se van a dar? Y los cambios de esta crisis metabólica, o en general de las crisis metabólicas, vamos a ver que son cambios más breves, o sea, los cambios se van a producir en en días, ¿no? En minutos u horas. O sea, las compensaciones se van a dar en muy poco tiempo. Compensación en mins u horas. Entonces vamos a ver que a nivel respiratorio va a cambiar y va a ser que la compensación va a ir al contrario y va a tardar días. Ahora sí, siguiendo con esto, el diagnóstico y tratamiento, pues también, repito, creo que lo mencioné la vez pasada, es necesario interpretar y saber cómo actuar en función de las concentraciones plasmáticas de electrolitos, principalmente la brecha aniónica. Entonces, en la acidosis metabólica, la brecha aniónica va a tomar gran importancia, ya que la brecha aniónica va a ser igual a las concentración del sodio más la del potasio, menos la del cloruro y el bicarbonato. Y ahí estaría. Em, entonces, a pesar de tener esta brecha aniónica, pues los principales componentes de esta brecha van a ser la albúmina y el anión fosfato, ambos con carga negativa. Entonces los principales componentes van a ser albúmina y fosfato. Ambos van a ser negativos. Entonces, dada que esta concentración puede ser diferente según lo que se padezca, se corrige o se aconseja corregir la brecha aniónica para la albúmina y el fosfato y posiblemente el lactato. Entonces, la pérdida primaria puede ser la causa de una acidosis metabólica,
pero esto ocurre principalmente cuando el bicarbonato en el líquido intestinal se pierde, por ejemplo, con una diarrea grave o un drenaje quirúrgico. Entonces, la pérdida primaria de bicarbonato no es como que lo principal, sino van a ser las alteraciones aniónicas de otros iones, como pues estamos viendo la brecha aniónica. Entonces, no va a ser tanto la pérdida primaria de bicarbonato, que esta se puede dar por diarrea o un drenaje quirúrgico. Y las acidosis tubulares renales también son poco frecuentes. Se van a caracterizar por una reabsorción, por una alteración en la reabsorción de bicarbonato y la secreción del ion hidrógeno. Entonces, siguiendo con los daños renales, los defectos en el manejo renal del bicarbonato y los iones van a dar a trastornos conocidos como los ATR. Entonces, estos ATR, la acidosis tubular renal, tiene tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 vamos a ver que se da en el túbulo proximal. Y la tipo 1 va a ser en el distal. Entonces, esta va a ser por un deterioro de la reabsorción. Absorción del bicarbonato. Un descenso. Y esta va a ser por una alteración de un deterioro de la excreción de iones de hidrógeno. Entonces, deterioro de excretar hidrogeniones. Y ahora vamos a pasar ahora ya con las alcalosis, que son menos comunes. Una alcalosis respiratoria, vamos a ver, respiratoria leve, puede ser consecuencia de una hiperventilación. Entonces, la alcalosis principalmente una crisis de ansiedad, incluso una fiebre. También se va a producir en el embarazo. Y la alcalosis metabólica se asocia a menudo con una baja concentración sérica de potasio. Pues es una consecuencia de una amortiguación celular, como lo hemos visto. Y igual, la alcalosis puede causar una hipocalemia y a la inversa una hipercalemia una hipocalemia puede provocar alcalosis. Entonces, la alcalosis respiratoria puede ser provocada por una hiperventilación, fiebre, ansiedad, embarazo. Estos cambios pues van a ser el cambio primario de la respiratoria. Va a ser un aumento de una disminución, sí, sí, sí. Una disminución de la presión parcial del dióxido de carbono. Y pues, ¿cuáles van a ser los cambios compensatorios en una respiratoria? Se va a descender la síntesis o la reabsorción, síntesis y reab de bicarbonato. Y también se va a disminuir el bicarbonato a nivel plasmático. ¿Y cuál va a ser entonces nuestra alcalosis metabólica? Nuestra alcalosis metabólica se puede dar pues principalmente por el potasio, una hipocalemia, como un mecanismo compensador de un incremento en los iones, en los hidrogeniones, si no mal recuerdo. Y esta puede producirse también como una pérdida de iones de hidrógeno por el vómito. Entonces, vómitos excesivos o pues va a provocar un descenso en los iones de hidrógeno. O también la aspiración nasogástrica
por una aspiración, por una cosa quirúrgica, por un procedimiento quirúrgico. Y también puede, pues, por el incremento intravenoso, o sea, o exógeno del bicarbonato. ¿Cuáles van a ser nuestros cambios primarios? Nuestros cambios primarios van a ser un incremento del bicarbonato plasmático. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser nuestros cambios compensatorios? Un descenso un incremento, sí. Un incremento de la concentración de dióxido de carbono. Y esto como se conoce como hipoventilación. Si la hiper es la que desciende, la hipo va a ascender. Pues por lo menos nuestro valor de presión parcial. Entonces, estos son básicamente los problemas que vamos a ver en nuestras crisis metabólicas y respiratorias, o los 4 trastornos principales. La acidosis metabólica, pues ya lo medio comentamos, cuáles van a ser las principales causas. Pues las deformidades o obstrucciones de vías respiratorias y torácicas van a provocar problemas respiratorios. Entonces, si hay problema respiratorio de exhalar el aire, pues va a haber una acidosis. Y vamos a ver trastornos mixtos. Estos trastornos mixtos puede existir más de un trastorno ácido-base. Se entiende difícil de, ¿cómo se llama esto? Difícil de diagnosticar, pero vamos a ver cuáles pueden ser y los cambios o los principales cambios y las respuestas compensatorias. La acidosis respiratoria y metabólica, o sea, una mixta, va a disminuir en gran cantidad nuestro pH. ¿Y qué es lo que va a provocar? Un aumento de la presión del dióxido de carbono con una reducción del bicarbonato plasmático. ¿Por qué? Porque aquí realmente el cambio compensatorio pues no va a existir porque están fallando los dos sistemas. En una alcalosis mixta, respiratoria y metabólica, vamos a ver en cambio pues también un incremento abusivo del pH con un descenso de la presión parcial de dióxido de carbono y un aumento del bicarbonato plasmático. Y pues sí, nada más que esto. Los trastornos mixtos, pues por faltas varias de una falta de ventilación y una acidosis por causa hipóxica, puede provocar una acumulación de ácido láctico, una acidosis láctica. Entonces, esta acidosis láctica, para tener en cuenta el intervalo de referencia de la acidosis láctica, es de 0.7 a 1.8. Y supongamos, bueno, que es en miligramos de 6 a 16 miligramos por decilitro. Y aquí es de milimol por litro. Entonces pueden darse dos trastornos si aparte hay una falta de ventilación en el paciente. Entonces, si hay una falta, esto es de ácido láctico. Si hay una falta de ventilación, o sea, hay una falta en el componente y hay una hipoventilación, por así decirlo, aparte hay hipoxia, esto significa que el ácido láctico no se va a poder desechar como se hace normalmente. Entonces se va a acumular y va a formar una acidosis láctica, que entonces son dos trastornos ácido-base al mismo tiempo. Un paciente con un enfisema puede causar una acidosis respiratoria y que aparte puede ingresar por una cetoacidosis diabética. Y pues esto sería muy brevemente nuestros trastornos ácido-base. Pues así también a causas principales de algunos trastornos que no mencioné, la alcalosis
respiratoria también la pueden causar anemias. Y los salicilatos. La metabólica. ¿Cuáles causas no mencioné? La aspiración. Bueno, estas sí todas las mencioné. Entonces vamos a ir con acidosis. Acidosis metabólica. En este caso, la diabetes, el ácido láctico, la insuficiencia renal, también la diarrea grave, lo cual puede causar un descenso en el ion hidrógeno. Entonces, sí creo que aquí lo explico, pero lo vuelvo a mencionar porque tal vez lo dije un poco puro. Drenaje quirúrgico del intestino, las acidosis tubulares renales tipo 1 y tipo 2, las también las respiratorias, que no mencioné, una parada cardíaca, depresión del centro respiratorio provocado una hipoventilación, digamos, que puede estar causada por opiáceos, e insuficiencia de los músculos respiratorios, deformidades torácicas y obstrucciones de vías aéreas. Y esto sería todo, video corto, solo explicando los trastornos. Y bueno.